English, okay? Okay. Yes. Time is yours, Curtis. We can hear you. You are muted. Thank you. Okay. Hello and happy Sabbath, everybody. Hola y feliz sábado a todos. We've already prayed, so I'll just get into it. Como ya hemos orado, vamos a entrar al tema directamente. For everyone that doesn't know who I am, my name is Curtis, Para los que no me conocen, me llamo Curtis. and I live in the United Kingdom, Vivo en el Reino Unido and I'm one of the members in the fellowship here. soy uno de los miembros de la congregación aquí. So for context with regards to my studies and how they've developed, Para dar un poco contexto sobre mis estudios y cómo se han desarrollado, when Elder Terry started or made the suggestion of when the Sunday law was last year, cuando Anciana Terry sugirió cuándo era la ley dominical el año pasado, I started my own studies to understand what was being suggested for myself. comencé mis propios estudios para entender por mí mismo lo que se había sugerido, So things could make sense for me in the way that I understand them. de manera que las cosas podían hacer sentido para mí mismo y yo las pudiera entender. And so in November last year, I was given the opportunity to teach publicly. Noviembre año pasado se me dio la oportunidad de enseñar en público And so that gave me the opportunity to share my thoughts on the Sunday law. y de ahí tuve la oportunidad de compartir mis ideas sobre la ley dominical. And the two studies that I did in the UK Los dos estudios que tuve en el Reino Unido were about Daniel chapter 3 eran acerca de Daniel capítulo 3 and the idea of an image of the beast, y la idea de una imagen de la bestia. and the point that I wanted to take from those studies was that the call to worship is given at what we would mark as the loud cry. Y la idea que obtuve de esto era, o que quise transmitir, es que el llamado a la adoración fue dado o será dado en el fuerte clamor. So typically we would mark the Sunday law itself as the mark of the beast. Típicamente marcamos la ley dominical en sí misma como la marca de la bestia. But in that story of Daniel 12:1, the call to worship only really takes place at the loud cry. Not Daniel Pero- 12:1, Daniel 3. Pero en Daniel 3, el llamado a la adoración acontece en el fuerte clamor. And so I tried making the point that the mark of the beast is received at this point until Daniel 12:1. Por esto yo traté de argumentar que la marca de la bestia se recibe en ese periodo entre fuerte clamor y cierre de gracia. But that doesn't take away from the fact that this whole dispensation is about the mark of the beast. Pero esto no quita de que toda esa dispensación se trata de la marca de la bestia. And we can discuss that a bit more towards the end. Podemos hablar de ello un poco más cuando llegamos al fin. The second study that I did was about conservative parties and their role in democracy. El segundo estudio que conduje era los partidos conservadores y su papel en la democracia, And how historically democracy has backslidden when conservative parties fail at gatekeeping. y cómo históricamente la democracia ha retrocedido cuando los partidos demócratas fallaron de cumplir su papel de
trabajar como guardianes. And so that was my way of seeing the significance of the RNC in July 2024. Esto era mi perspectiva de entender el significado de la Convención Republicana Nacional en 2024. So we'll develop and build up to that point. But for now, I want to talk about time setting. Entonces vamos a edificar y construir hacia ese punto, pero en este momento quiero hablar sobre la fijación de tiempos. So we know that ever since 2012, time has been an element of our message. Sabemos que desde 2012 el tiempo ha llegado a ser parte de nuestro mensaje. But in reality, we were time setting before we even knew it. We were time setting. Pero en realidad ya estábamos colocando tiempos antes de darnos cuenta. Because as soon as we say that 1989 is the time of the end, Porque ni bien uno dice que 1989 es el tiempo del fin, we're setting the time for prophecy to fulfill. ya colocamos tiempo para que se cumple profecía. So even if we're looking back at 1989 and saying that was prophecy, Aun si estamos mirando hacia atrás diciendo esto era profecía, it's still setting the time of events. al mismo tiempo coloca o ubica el tiempo de ciertos eventos. I guess what changed in 2012 was now time setting predictively. Creo que lo que cambió en 2012 fue que la colocación de tiempo fue predictively. Have you another word for that? For me? To look into the future. Ajá, yes. Entonces, lo que cambió fue que cuando colocamos tiempo a partir de 2012, eso fue mirando hacia el futuro, de manera predictiva. See. And so what was recognized in those studies by Elder Parminder in 2012 Lo que reconoció el anciano Upamenda en sus estudios de 2012 was that from 1863, when the church went into a scattering, que desde 1863, cuando la iglesia entró en una fase de dispersión, there was 126 years. tenemos 126 años. And then in 1888, Y luego en 1888, which we understand as being a marker for the Sunday law in the USA, que comprendemos siendo un marcador para la ley dominical en Estados Unidos, there's 126 years that bring us to 2014. también tenemos 126 años que nos llevan a 2014. So there was this appreciation that the 2520 and the 126 are the same thing. Entonces, hemos comprendido que 2520 equivale a 126. They're interchangeable symbols. Son símbolos intercambiables. Other interchangeable symbols would be 7 times, Otro símbolo intercambiable sería los 7 tiempos, that would be 7 years, lo que sería 7 años, or 3 years and 6 months, 3.5 times. pero también 3 años y 6 meses, o sea, 3 tiempos y medio. So I just wanted us to become a bit familiar of how we've used time in the past. Solamente quería que nos familiaricemos un poco cómo hemos usado tiempo en el pasado. So now when we think about 2008 and what Elder Tess is going to do, 2018,
Si pensamos sobre 2018 y lo que la anciana Tess iba a hacer, when she gives the midnight cry, cuando ella da el clamor de medianoche, she's going to use time in a similar way for three different things that I can think of. ella usa el tiempo de tres maneras o para tres cosas diferentes, por lo menos lo que yo entiendo. The first thing is that she's going to find the story of, she's going to find within Acts 27 La primera cosa es que ella descubre en Hechos 27 there's a number of people on the ship of Alexandria. que hay un número de personas sobre el barco de Alejandría. And she's going to take that literal number and then attach it to a symbol of Levites. Y ella tome ese número literal y lo combina con con el grupo de los levitas. So it goes from being a number of people on a ship to being a symbol of Levites. Entonces, empieza con un número sobre un barco a un grupo de los levitas. And then she's going to go into the year 273 BC. So it's now going to become a year. Y luego va al año de 273 antes de Cristo, y esto ahora se ha convertido a un año específico. So I just want us to recognize that there's different hops that she does to get to this final point. Lo único que quiero que reconozcamos es que ella ha hecho varios saltos para llegar a este punto. Take something out of its original context and then shapeshift it into a time element. Ella tomó algo, lo sacó de su contexto original y lo transformó a un elemento de tiempo. And so that's one way. The other way was to establish 2019. Esto fue una manera. Otra manera fue establecer 2019. And in doing that, she demonstrated that there's various histories Haciéndolo, ella demostró que hay varias historias that when you attach the 2520 and its different forms, y cuando tú añades o atas 2520 y sus formas, varias formas, they bring you to the year 2019. te llevan simplemente al año 2019. Much like what Elder Parminder did with 1888 and 1863. Bastante similar a lo que hizo el anciano Parmenda con 1888, etc. And so the third way is to find November 9. Y la tercera vía era encontrar o ubicar el 9 de noviembre. And to put that simply is she looked into history, saw that November 9 was significant, and established it on 2019. Para decirlo de manera simple, miró, observó la historia, comprendió que el 9 de noviembre era significante y lo ubicó en 2019. So, going back to 1888 and 2014, Entonces, volviendo a 1888 y 2014, how did Elder Parminder know to use 1888 to predict the Sunday law? Why 1888 specifically? ¿cómo supo el anciano Parmenda que podría usar 1888 para predecir 2014? ¿Qué hizo exactamente? Does anyone have any thoughts? A ver, ¿alguien tiene pensamiento sobre esto?
Like, why couldn't he have gone to 1887 or 1890? Why 1888? ¿Por qué tenía que ir a 1888? ¿Por qué no podía haber ido a 1887 o 1890? Solange? Maybe because there was the Sunday law I degree, or not this degree, like the Sunday law, Mhm. no, the Sunday law, the Slavery Act. Tal vez porque en ese año hubo un decreto dominical, o no, mejor dicho, el acto contra los esclavos, o So it 18. would be 1888. Okay, estamos hablando de 1888. that is 1850, right? Yes. The message of the Wagner and Jones. Mhm. S- Entonces sería el mensaje de Wagoner y Jones. So externally, you have a Sunday law, the push for a Sunday law with the Blair Bill. Externamente tienes esa iniciativa para una ley dominical mediante el Blair Bill. And then, as you've just said, internally, there's the message from Jones and Wagner. E internamente, como acabas de decir, está el mensaje de Jones y Wagoner. And so, why that message by Jones and Wagner is significant ¿Y por qué ese mensaje de Jones y Wagoner es significante? in the Curtis, context. just a second. Mhm. Can you put your little video screen to the left? It Oh, I think is- you have to do it because I see you overlapping. Oh, I think not that's only anymore. because you watching. So it has my All right. video overlaid. Yeah. But if All right. if it ends up covering something on the board, just tell me to move my board and I will. It's good now. Thank you. Okay. So why that message by righteousness by faith becomes significant in the context of the Sunday law ¿Por qué el mensaje de la justificación por la fe llega a ser importante en el contexto de la ley dominical? is because Ellen White is going to say that message is the third angel's message in verity. Es porque Elena White dice o dijo que este mensaje es el mensaje del tercer ángel, ¿cómo es? In verity o realmente. Yeah. And so those are En two realidad. components that we have for the Sunday law waymark. Esos son dos componentes que tenemos para el hito de la ley dominical. Is some external event that's going to have characteristics of the Sunday law. Hay algunos eventos externos que tienen características de la ley dominical. And internally is a message associated with the third angel. Y internamente hay un mensaje asociado con el mensaje del tercer ángel. We would say it's the third angel's message being empowered. Nosotros diríamos es el empoderamiento del tercer mensaje angelical. And so I want to go to a year that followed 1888. Quiero ir a un año después de siguiendo a 1888 that has similar properties. que tiene propiedades similares. That year was 1898. Y esto era el año 1898. Externally, in 1898, Externamente, en 98, the USA gets involved in the civil war with Cuba and Spain. los Estados Unidos se involucran en la guerra civil entre España y Cuba. Hello, Curtis. Hi. Before you go to that point, I just wanted to say that before Elder Parminda did extend a date for all the way to 1888, there was somebody that did a similar method before Raymond? That's Translation. Give me a second. Raymond está añadiendo que él quería decir una cosa
que antes que Anciano Parmenda estableció esa fecha, alguien estaba haciendo algo similar. And it was in the Millerite time period. Esto era en el tiempo Millerita. And with the study of Isaiah, the study of the 65 years, El estudio de Isaías de los 65 años. I don't know if it was Josiah Litch that did that similar time setting with the Civil War of Israel and the Civil War of America. No recuerdo si era Josías Litch que hizo un estudio similar con la guerra civil de Estados Unidos y de Judá. Yeah, that's what I wanted to add. Solo quería añadir esto. Yeah, thank you. So I skipped a lot of context just so that I can get through what I'm trying to get through. But as Raymond has pointed out, when you look at the 2520 and the fact that Isaiah gives this prophecy in 742, it's not right in the middle of a civil war. It's on the brink of civil war. And 65 years later, Manasseh is going to be taken captive. Isaiah gives that prophecy. And so you create a chiasm, and at the end of that chiasm, you end up with 1863. So if you'd like that oh, sorry for the translation, sorry. I resume. Um, Sí, muchas gracias por ese comentario, Raymond. Simplemente yo estaba saltando muchos detalles para poder ubicar todo mi material. Es verdad que Isaías ubica esa profecía de 742 y 65 años después la caída de Manasés. Haciendo un quiasmo, eso nos lleva a 1863. and so I think the point that Raymond was making is that it's nothing new. Creo que el punto que quiso establecer Raymond es que no fue nada nuevo. The Millerites understood that you could take a time and take something and then change it into time. Los milleritas ya comprendieron que podrías tomar algo y convertirlo en un tiempo. And that was Leviticus 26. It's a story about intensity. Y esto fue Levítico 26, una historia sobre la intensidad. But William Miller originally interprets that as time. Pero Guillermo Miller originalmente lo interpretó como tiempo. And then Hiram Edson years later is going to apply that to, I think it was the Southern Kingdom, where William Miller did it with the Northern Kingdom. Y creo que Hiram Edson años después lo aplica al Reino del Sur, mientras que Miller lo había aplicado, si no recuerdo mal, al Rey del Norte. So, Reino del Norte. so that aside, in trying to understand us today, Dejando eso a un lado, tratando de entender a nosotros mismos hoy en día, the year that I want to take us to is 1898. nos quiero llevar al año 1989. Externally, in 1898, Externamente, en 1898, the USA got involved in a war with Spain. Estados Unidos fueron involucrados en una guerra con España. Prior to 1898, since 1815, Antes de 1898, desde 1815, the United States had grown and prospered in virtual isolation within its borders. Estados Unidos habían crecido y prosperado básicamente aisladamente dentro de sus propias fronteras. But then when the US gives domestic support for Cuba's fight for independence, Pero
Cuando, sorry, can you repeat that? But Who when gave what? the US gives support to Cuba, Ujú. Pero cuando Estados Unidos dan su apoyo a Cuba and they kick Spain off the island, y sacan a España de la isla, the USA asserts itself as a superpower in the world. los Estados Unidos se ubican como una superpotencia en el mundo. Because it's from that point that now the USA becomes an imperial nation. Porque a partir de este punto, Estados Unidos se convierte en una potencia imperial. They take over all the various nations that Spain had power over. Ellos adoptan todos esos poderes que España tenía. Reading from an article, Leyendo de un artículo, the author writes, if there was a single moment when the US became a global power, el autor dice, si hubo un momento singular cuando los Estados Unidos se convirtieron en una superpotencia, it was the war with Spain in 1898. fue la guerra con España en 1998. So my point is that the USA becomes a superpower in 1898. En otras palabras, mi punto es, Estados Unidos se convirtieron en una superpotencia en 1898. When we study the books of Daniel and the different empires of prophecy, Si estudiamos los libros de Daniel y los diferentes imperios de Daniel, we mark Greece or Alexander the Great at the Sunday law. marcamos a Grecia o a Alejandro Magno en la ley dominicana. Greece has a special characteristic associated with it that the others don't. Grecia tiene una característica especial que los otros no tienen. And that's that it's a world superpower. Y esa característica fue que era una potencia mundial. And so that's one of the hooks or markers that I say we can connect these histories. Y esto es uno de los marcadores o anclas que podemos colocar para marcar esas historias. A.T. O Jones, conectar esas historias. A.T. Jones gives commentary about this war. A.T. Jones comenta sobre esa historia Because Protestants had become the strongest voices supporting this war. porque los protestantes se habían convertido en las voces más fuertes en apoyo de esa guerra. They saw this war as an opportunity to spread Protestantism to those Catholic nations. Ellos entendieron esta guerra como una manera de introducir el protestantismo a esas naciones católicas. Because Spain ruled over those various islands. Ya que España gobernaba sobre estas islas, and so they took their Catholic religion with them and imposed them on those nations. y España había también importado su religión católica e impuesto sobre esas naciones. And so the Protestants in the USA are going to make the argument Entonces los protestantes en Estados Unidos hicieron un argumento that this is a holy war for the benefit of humanity. que esto era una guerra santa para el beneficio de la humanidad. So they attach a religious meaning to that war. Ellos, por lo tanto, añaden un significado religioso a esa guerra. On May 19, 1898,
En 19 de mayo de 1898, A.T. Jones is going to write an article in the American Sentinel. A.T. Jones escribió un artículo en el American Sentinel And he's going to talk about how this war is being fueled by false patriotism. y él explica que como esa guerra había sido apoyada por un patriotismo errado, Stemming from a warped idea of nationalism proveniendo de una idea errada del nacionalismo that's permeated American society que invadió a la sociedad americana as a result of the church going into politics. como resultado de una iglesia que se mezcló con la política. So he sees church and state coming together Él comprendió que iglesia y Estado se estaban juntando in trying to fuel this war with Spain. Digamos, de una manera que estaban encendiendo a esa guerra. Internally, within the church, Internamente, dentro de la iglesia, Ellen White is going to finish writing and then publish The Desire of Ages. Elena White estaba terminando y luego publicando El deseado de todas las gentes. Desire of Ages is really this story about righteousness by faith. DTG es básicamente esta temática de la justificación por la fe. Righteousness by faith is about how humans can live a righteous life. Justificación por la fe es cómo el ser humano puede vivir una vida justa By having Christ live in the human. mediante Cristo viviendo dentro del ser humano, In humanity's fallen human nature. dentro de la naturaleza caída del ser humano. And so when Ellen White writes Desire of Ages, Así que cuando Elena White escribe El deseado de todas las gentes, the story that she's telling is about how Jesus took human flesh es la historia de Jesús adoptando la carne humana and lived a righteous life. viviendo una vida justa. And so it's the same theme or same message as Jones and Wagner. Desde luego es el mismo tema, el mismo mensaje que tenían Jones y Wagner. Essentially, Christ in you, the hope of glory. Esencialmente, Cristo en ti, la esperanza de gloria. And so, if you've done your calculations while I've been speaking, Entonces, si hicieron sus cálculos mientras que yo estaba hablando, from 1898 to 2024, it's 126 years. de 1898 hasta 2024, tenemos una vez más 126 años. I'd like to suggest that there's other symbols that point us to this year as well. Sugiero que hay otros símbolos más que también nos apuntan a este año. The first one is 220, El primero siendo los 220, and that brings us to the year 1804. esto nos lleva al año 1804. In 1804, Napoleon crowns himself Emperor of the French. En 1804, Napoleón se coronó como el emperador de los franceses, Which marked the start of the First French Empire. que marca el inicio del primer imperio francés. The next one is the 180, El siguiente son los 180, which brings us to the year 1844, que nos lleva al año 1844,
We get this story of 180 from the study of Esther and Ahasuerus. Los 180 vienen de la historia entre Esther y Ahasuero. And what those 180 days were preparation for war. Estos 180 días eran una preparación para guerra, Because Medo-Persia is going to go to war with Greece. porque Medio Persia irá a guerra con Grecia. And so Xerxes has this feast for 180 days before going to fight the Grecian Empire. Entonces Jerjes tuvo esta fiesta 180 días antes de entrar en la guerra con Grecia. But what I want to take from 1844 Pero lo que yo quiero rescatar de 1854 is that internally, that's where we mark the investigative judgment of the dead as beginning. internamente marcamos el inicio del juicio investigador de los muertos. We mark the restoration of the Sabbath, Marcamos la restauración del sábado and we mark God going into covenant with a new body of believers. y marcamos Dios entrando en un pacto con un nuevo grupo de creyentes. Externally, in 1844, Externamente, en 1844, as Elder Tess has spoken about in the past, como Anciana Tess había explicado en el pasado, we have the election of Polk versus Henry Clay. tenemos las elecciones entre Polk y Henry Clay. And that was important because this is going to fuel the ideology of manifest destiny going forward. Y esto fue importante para llenar to fuel the idea, To be used to expand America. porque esto fue usado para expandir a Estados Unidos, América, Under the banner of manifest destiny. debajo de la bandera del destino manifestado. The third one is the 151, which brings us to the year 1873. El tercer número son los 151, llevándonos a 1873. And this is when in Weimar, Germany, Y esto era cuando en Weimar, Alemania, correction, it was the German Empire, me corrijo, fue el Imperio Alemán. the chancellor is going to initiate a series of policies El canciller inició una serie de políticas to persecute the Catholic Church. para perseguir a la Iglesia Católica. They call this struggle that was going on A esa contienda o lucha llamaron a culture kampf, una guerra de cultura, una Which- guerra cultural, which essentially means cultural struggle. que básicamente significa, bueno, contienda cultural. And the point is that the state is going to go to war with a persecuted minority. Eso significa básicamente que el Estado entra en guerra con una minoría perseguida. The next one is the 126 that we described to 1898. El siguiente es el 126, que ya hemos descrito con 1898. And the next is the 110 that brings us to 1914. Y el siguiente son los 210, los 110 que nos llevan a 1914, And that brings us to the start of World War I. que fue el inicio de la Primera Guerra Mundial. The next is the symbol 63, which brings us to 1961. El siguiente número es 63, que nos lleva a 1961. The Berlin Wall was erected in 1961. El año en que fue construido
el muro de Berlín. And at the Sunday Law, we expect the fall of the Berlin Wall, metaphorically. Y en la ley dominical, metafóricamente, tenemos la caída del muro de Berlín, metafóricamente. In 2009, we have 15 years, En 2009 tenemos 15 años and 2009 was what's regarded as the birth of the Tea Party movement. y 2009 también fue el nacimiento del partido del Tea Party. Number 10 brings us to 2014. El número 10 nos conduce a 2010. And there's all the various things that we mark in 2014. Y hay una lista de cosas que marcamos en 2014. But my point is that this is where you have Russia annexing Ukraine. Pero mi punto es que en ese año Rusia hace la anexión de Ucrania, de la Crimea, And where the purging of the Republican Party can be marked. y donde podemos ubicar la limpieza del Partido Republicano, So la purga. the last one is 2019. La última fecha es 2019 And the 5 years between that and 2024 y hay 5 años hasta 2024. And the only point that I want to make about that was this is where we see COVID starting. Único punto que quiero colocar aquí es que aquí hemos visto el comienzo de la crisis de COVID, as well as the most significant measles outbreak the US had seen in many years. y al mismo tiempo tenemos la peor demostración o aparición del sarampión en Estados Unidos desde hace años. And so it should be no surprise that now, because of the downtake in vaccines, Entonces no debe ser sorpresa que ahora que se han, eliminado o reducido vacunas, that we see a measles outbreak in Texas and other states in the USA. que en Texas y otros estados de Estados Unidos vemos una vez más un surgimiento de sarampión. So this was just a simple exercise Eso fue un ejercicio simple for me to demonstrate the significance of the year itself, 2024. para demostrar el significado del año 2024. I'm going to change topics slightly. Voy a cambiar levemente el tema, But before I do, does anyone have any questions about this specifically? pero antes de continuar, quiero preguntarlo si alguien tiene una pregunta sobre esto aquí específicamente. Oh, yeah. Yo tengo una pregunta. Go ahead. Levanten las manos para así mejor, más fácil. ¿Quién? Creo que fue Matías. Yo. Ya, Matías, adelante. Sí, lo que quiero saber es la relación de los números que tienen que ver con 2520 Well, y los que no están con what I want 2520. to know is what I want to know or would like to understand is the relation between the numbers related to the 2520 and those that are not related to the 2520. Y los que no están Yeah. relacionados con 2520 en esta gráfica,
¿De dónde lo sacó? Where do you take these numbers from? So, I'll give you a simple answer and then a more long answer. Te daré primeramente una respuesta simple y luego una más larga. Is that when Elder Tess established 2019, Cuando Anciana Tess estableció 2019, these were the numbers she used fueron estos los números que ella usó, as a recognition that these are all symbols in the Bible. comprendiendo que todos esos números son símbolos en la Biblia. The more technical answer La respuesta más técnica is that when you delve into the 2520, si entras a los 2520 and the scattering in 677 and 723, 722, y el estudio de los 273, and you, let me draw that better, sorry. So when you studied the 2520, si estudias los 2520, these symbols are all a story of scattering and gathering. todos esos símbolos son, pertenecen a una historia de la dispersión y la reunión. That's all that the Bible is about De eso es que la Biblia está hablando. in terms of God's relationship with their people. Hablando de la relación de Dios con su pueblo. How God is going to use kingdoms to I'm going to say this badly, but to teach God's people a lesson. Lo digo así de una manera tal vez un poco mala, pero como Dios usa reinos para enseñar algo a su pueblo, To punish them. That's what the scattering is. para castigarlos. De eso se trata la dispersión, And so at the end, they can come out better for it and be gathered. para que al final puedan salir mejores y juntarse. So when you study the 2,300 days, Cuando estudias los 2300 días and you start that in 457 BC, y comienzas estos años en el año 457 antes de Cristo, it's a story about the covenant es una historia sobre el pacto, because it's when the sanctuary is going to be cleansed. porque es cuando será limpiado el santuario. When Isaiah, or in Leviticus 26, Cuando en Levítico 26 it talks about the reason why they're being scattered as not observing the sanctuary properly, the sanctuary service properly. nos da la razón para la dispersión, que no observaron el santuario apropiadamente. And so the sanctuary is associated with the 2520 just as much as it's associated with the 2,300 days. El santuario está relacionado tanto a los 2520 como a los 2300. And so we know that 2,300 is 490, Sabemos que 2520 equivale a 490 and so they become symbols of the same thing. y desde luego se convierten en símbolos de la misma cosa. And when you look at each of these different symbols, Cuando observas cada uno de esos símbolos diferentes, the 126 or the 151,
el 126 o el 151 and etc., y etcétera. you can demonstrate that they all show this same kind of relationship. I just gave one example. Puedes demostrar que todos demuestran una relación similar. Solamente he dado un ejemplo. The 2520 is everything you want to know about prophecy. 2520 es todo lo que tú quieres saber sobre la profecía. All these different symbols that you read about in the Bible and read the stories that they're associated with, Todos esos símbolos diferentes en la Biblia y los símbolos relacionados a ellos, all fall under the umbrella of this big one. todos caen debajo de la paraguas de ese número grande. And so I don't have the time to go through each and every one of them. Por lo tanto, no tengo tiempo de repasar cada uno de ellos. If you have time, just go into your Bible and go through each of these different symbols. Si tienes tiempo, simplemente usa tu Biblia para estudiar cada uno de esos símbolos. And you'll see that they're related to idolatry, Y verás que están relacionados a la idolatría or the sanctuary, or the Sabbath. o el santuario o el sábado, Which is what Leviticus 26 is about. porque de eso se trata Levítico 26. Does that kind of answer your question? ¿Eso de alguna manera responde a tu pregunta? Sí, gracias. Okay. So I think, Solange, you had a question? Yeah, but I think you answered my question during your explanation. Thank you. Creo que ya respondiste mi pregunta durante esa explicación. Okay. So if we have a direction of what the year of the Sunday law is, Si tenemos una indicación, ¿cuál es el año de la ley dominical? there's three things that we need to consider: Hay tres cosas que debemos considerar: the year, the el month, año, el mes and the event. y el evento. Because just like the 2520, Porque igual como los 2520, if you don't understand the context in which it's given in, si no comprendes el contexto, you lose sight of what God is trying to teach you. pierdes de vista de lo que Dios intenta a enseñarte. And so it's no longer just an exercise about calculating numbers. Y ya no es simplemente un ejercicio sobre el cálculo de números. You have to understand what the event is and what it's about. Tienes que comprender de qué se trata en ese evento y sobre qué es. And so you are going to learn about what God is teaching you through that event. Y vas a aprender lo que Dios trata de enseñarte a través de este evento. I've gone through what I'm about to go through now in a lot more detail in other studies. En otros estudios he repasado, he entrado más en detalle sobre lo que he repasado ahora. I think the transcripts are now available. Creo que ya están accesibles las transcripciones. And so I'll try and do it justice now, but I know that I won't. Entonces trato de hacerlo ahora, pero yo sé que en realidad no lo voy a hacer. So when we think about the Sunday law as a waymark, Entonces, si nosotros pensamos en la ley dominical como un hito, specifically Daniel 11, verse 41, especialmente Daniel 11:41, it's about the king of the north going into the glorious land. es sobre el rey del norte entrando en la tierra gloriosa. And how there's this change with regards to the sixth and the seventh kingdom. ¿Cómo cambia esto en referencia al
sexto y séptimo reino. because now the seventh kingdom is going to rule in the glorious land before it rules the world. Porque ahora el séptimo reino gobernará en la tierra gloriosa antes de hacerlo en todo el mundo. That whole story of the transition from 6 to 7 Toda esa historia de la transición del sexto al séptimo is based on the undermining of democracy. está basado en la subversión de la democracia. Because Ellen White is going to make the argument Porque Elena White construirá ese argumento that the lamb, which is the sixth kingdom, que la oveja, siendo el sexto reino, is special because of its democratic properties. es especial porque tiene esas facultades democráticas. We'll go into those in a bit more detail in our second presentation. Vamos a entrar más en detalle en esto en nuestra segunda presentación. But what I want to at least say without proving it is that this waymark is about democracy. Pero lo que yo quiero decir, aunque no lo voy a probar, es que este hito trata de democracia. So if we're going to understand how democracy dies in our history, Si nosotros entendemos cómo muere la democracia en nuestra historia, I'm suggesting the way we do that is line upon line. sugiero que la manera de hacerlo es línea sobre línea. In 1991, 1996, the point was made that that is our mode of study. En 1991, 96, se defendió el punto de vista que esto es nuestra manera de estudiar. You could use progression, Podrías usar progresión or what we would call as threading, o lo que nosotros llamamos atar el hilo Hilar. in your history, en tu historia to try and understand what this final waymark is. para comprender qué es ese último hito. But why shouldn't that be your first mode of study? Pero ¿por qué esa manera de enhebrar no debería ser nuestra primera forma de estudiar? You have option 1, compare and contrast. Tienes la primera opción, comparar y contrastar. Option 2, threading, Segunda opción, enhebrar. because they do different things. Hacen cosas diferentes. So which one should you pick to understand your waymark and why? ¿Cuál deberías usar para comprender tu hito y por qué? Does anyone have any thoughts? ¿Alguien tiene una opinión? Okay, for time, I'll give you my thoughts. Por tiempo, comparto mis ideas. If Marco stands up and we're in my seat, Si Marco se levantaría y se ubicaría en mi asiento and Marco decides to do a study on the Sunday law, y el anciano Marco decidiría hacer un estudio sobre la ley dominical, he's going to pick a story that starts in 1989 usaría una historia que comienza en 1989 and thread them through all our waymarks y la enhebra a través de todos los hitos and it's going to sound really convincing. y va a sonar muy convincente. But then, just to pick a random name, Karina is going to stand up Y luego Karina, solo para tomar un nombre aleatorio, también se levanta and she's going to say, no, I have a different story. y ella dirá, no, yo tengo otra historia. And this is the story you should be threading through your waymarks.
Y esta es la historia que deberías usar para enhebrar tus hitos. And both stories are legit stories. They happened. Y ambas historias son legítimas porque acontecieron. So how do you know which story is the one that points you to your Sunday law waymark? Entonces, ¿cómo sabes cuál es la historia que te apunta a la ley dominical? In my mind, this way of studying is incredibly subjective. En mi mente, esa manera de estudiar es sumamente subjetiva. I think that it should go from step 1, compare and contrast, Creo que uno debería ir del primer paso, to step comparar y 2, contrastar, step al 2 segundo paso. thread. De enhebrar. So what you do is you find a history, Entonces, lo que tú haces, deberías hacer es, encuentras una historia, we'll say Pyrrhus digamos, Pirro and his elephants, y sus elefantes, and you're going to say, okay, that lines up with my history, and so I should see elephants. y dices, ok, esa línea se alinea con mi historia y tomo, por ejemplo, los elefantes. And so what I'm going to do is I need to know what elephants are in my history. Y lo que haré es, necesito comprender qué son los elefantes en mi historia. So I'm going to go to 1989. Entonces voy a ir a 1989. I already know that elephants are at this waymark because I've done line upon line with other histories. Ya sé que los elefantes están en esta línea porque hice línea sobre línea con otras historias. Human nature is fundamentally the same. La naturaleza humana es fundamentalmente siempre la misma. No matter where you look in the different ages of history. No importa dónde miras en las diferentes edades de la historia. Solomon says there's nothing new under the sun. Salomón dijo, no hay nada nuevo debajo del sol, Because Solomon recognizes that humans behave the same way in certain circumstances. porque Salomón reconoció que los seres humanos se comportan de la misma manera en diferentes circunstancias. That's why line upon line is so effective. Por lo tanto, es que línea sobre línea es tan efectivo. Threading is going to help you understand what that history looks like in your dispensation. El enhebrar te ayuda a comprender lo que significa esta historia en tu historia. If you do it the other way around, I'm saying it's extremely subjective. Pero si lo haces al revés, yo diría que es demasiado subjetivo. So, democracy falling, Sunday law. Entonces, la caída de la democracia y la ley dominical. Where will I look to understand that? ¿Dónde voy a mirar para comprender esto? Not just us, but political commentators will point to Nazi Germany. No solamente nosotros, pero comentadores políticos apuntan a la Alemania nazi And the rise of Hitler as being a forecast for us Yeah. or for the USA. y el surgimiento de Hitler como un presagio de nosotros, o sea, las So I want to Estados speak a Unidos. bit about that history and how Hitler came to power. Entonces quiero hablar un poco de aquella historia y cómo Hitler obtuvo el poder. On November 8/9, 1923, En el 8 de noviembre barra 9 de noviembre de 1923, Hitler is going to storm into a hall where the commissioner is giving a speech. Hitler entrará en una sala donde se está dando una presentación o un discurso Fire a pistol in the air y dispara con la pistola al and, aire and say to everyone, this is a national revolution.
Y dijo, esto es una revolución nacional. The next day, he's going to march into Munich El día siguiente, él marchará entrando a Múnich with 2,000 Nazi supporters to try and overthrow the government. con el apoyo de 2,000 nazis intentando derrocar el gobierno. This was known as the Beer Hall Putsch. Eso es conocido como el putsch de la sala de la cerveza o del almacén de cerveza. But Hitler fails. He's arrested. Pero Hitler en ese momento falló y fue arrestado. He uses that courtroom trial as a platform for his ideology. Pero el juicio él usa como plataforma de promulgar su ideología. And more than before, people flock to his support. Y aún más que antes, las personas se juntan para apoyarle. He spends some time in jail Va a pasar algún tiempo en la cárcel and he realizes, hold on, I did it the wrong way. and he did what? He realizes, yes. Ajá, pero realizó que lo había hecho de una manera errada. And so he decides, I'm going to get power through legal and political means. Y decide que él debería llegar a poder a través de medios legales y políticos, By gaining influence within the democratic system. por obtener influencia dentro del sistema democrático And then dismantling it from the inside. y luego desmantelarlo desde adentro. So after Hitler comes out of jail, he's got the backing of more people than when he went in. Entonces, cuando él sale de la cárcel, él tiene más apoyo de personas And the different parties within parliament are going to see this. y los diferentes partidos en el Parlamento lo ven. And they have recently lost power. Recientemente habían perdido poder And they recognize that we need power back. So who can we use? y entonces ellos comprenden que tienen que ganar el poder nuevamente y se preguntan a quién podemos usar. And so the conservative parties come together in a coalition. Entonces los partidos conservadores se juntan en una coalición And decide, let's make Hitler chancellor and we can surround him with us. We can surround his chancellorship with people from our party. y toman la decisión de convertir a Hitler en el canciller pensando que lo podían, digamos, enrollar o apoyar o como edificar alrededor de él con personas de sus partidos. Because in their mind, they believed that they could use Hitler as a puppet. Porque en su mente pensaban que podían usar a Hitler como ¿cómo es un puppet? They could use Hitler. Pensaban que lo podían, Marioneta. podían usarlo como una marioneta. And when historians look back at that history, Cuando los historiadores miran a esa historia, they point out how that was the failure of conservatives ellos destacan que eso fue el error de los conservadores at protecting democracy in Germany, Weimar Germany. a proteger la democracia en Alemania de Weimar. They were meant to be gatekeepers of democracy,
se suponía que deberían ser guardianes de la democracia, but instead they fail because they let a populist govern. pero en realidad ellos fallaron porque permitieron que una persona popular gobierne. So I've explained this history very simply, Expliqué esa historia de manera muy simple, but there's a second that I want to go to as a second witness. pero hay un segundo testigo que quiero destacar, That this is a story about conservative gatekeeping. porque eso es una historia de guardar a la democracia. Specifically, the Sunday law is a story about conservative gatekeeping. Disculpen, corrección. Especialmente la ley dominical es una historia de los guardianes o de guardar de parte de los demócratas. In 2016, studies are going to be done about the King of the North and the King of the South. 2016, yes. Yes. En 2016 se hacen estudios sobre el rey del norte y el rey del sur, About Raphia and Panium. estudios sobre Rafia y Panio. And the point that was made in those studies Y el punto que se hizo en esos estudios is that they are waymarks that lead us to the Sunday law. que estos eventos nos dirigirían a la ley dominical, Because in Daniel 11, verse 16, porque en Daniel 11:16 the King of the North is going to go into the glorious land. el rey del norte entrará en la tierra gloriosa. And so we lined that up with the Sunday law. Entonces lo alineamos con la ley dominical. This was when Pompey went into Judea Eso fue cuando Pompeyo entró en Judea and essentially started ruling over the nation. y básicamente comenzó a gobernar la nación. But internally within Rome itself, Pero internamente, dentro de Roma misma, this was the rise of Julius Caesar's political career. fue el surgimiento de la carrera política de Julio César. Funny enough, when I was looking into this history, Es gracioso que al mirar esa historia and I developed my study, al desarrollar esa historia, I saw somewhere that Aldemarco spoke about the same thing very long time ago. me di cuenta que el anciano Marco habló de algo similar hace mucho tiempo. And so he can correct me and tell me if he's looked into this before himself. Entonces él puede corregirme y decirme si él realmente ha estudiado esa historia por sí mismo. But basically, in 63 BC, Caesar is going to stand for election. Básicamente en 63 a.C., César se presenta a las elecciones For two posts. One was praetor, para dos puestos, uno para pretorio, but the second one, which is the more significant in my opinion, pero el segundo, que es más significativo en mi opinión, is he stands for Pontificus Maximus, Pontifex Maximus. okay, now I remember, yeah, que él se presentó también como el Pontifex Máximo. Recuerdo algo, ya, ahora sí. And Pontifex, yeah, bueno. And so Pontifex Maximus was the head of the College of Pontiffs. Entonces, Pontifex Máximo era la cabeza de los pontificios o de los pontífices.
This is where we get the term Supreme Pontiff in the Catholic Church today. De ahí también tenemos el término o el título del Pontífice Supremo en la Iglesia Católica, For the Pope. el Papa. This election is what jolted Julius Caesar into Roman politics. Esta elección catapultó a Julio César a la política romana. And his two opponents, their names were Quintus Lutatius Catulus Y sus dos oponentes fueron uno Quintus Lutacio Catulus and the other was Publius Servilius Isauricus. y el otro fue Publio Civilicus. Y I can't see that now. Can you remove it a little bit? Thank you. Okay. And so, Go ahead. without defining their names, Sin definir esos nombres, I just want to talk about who they were in history. simplemente quiero hablar quiénes eran ellos en la historia. Quintus belonged to the party called the Optimates. Quintus era parte del partido de los optimatas. ¿Sí? Him and his father were big in the establishment with regards to being conservatives. Eran él y su papá estaban bien ubicados o bien establecidos del movimiento de los partidos de los demócratas conservadores. Sorry. Of their time, they were the most prominent conservative politicians. En su tiempo eran los políticos más prominentes conservadores. And so they, well, the one that I'm speaking about now, Del cual yo estoy hablando ahora, recognized that Julius Caesar was a threat to the Roman Republic. comprendió que Julio César era una amenaza para la República Romana. And so he runs against Julius Caesar, pointing out that this guy is a threat. Entonces, él se posiciona en contra de Julio César en las elecciones, diciendo que Julio era una amenaza. It's the same thing with Publius, really. Y en realidad la misma cosa acontece con Publius. And so now you have conservatives trying to protect the republic. Entonces, de repente tienes aquí conservadores que estaban tratando de defender o proteger a la República. That's what that election was about when voting for Pontifex Maximus. De eso se trataba la elección del Pontifex Máximo. Just a reminder that Caesar does mean elephant killer. Solo quiero recordarles que César significa el matador de elefantes. And so when I take these two histories, how Hitler became chancellor and how Julius Caesar rose to power, Y cuando tomo esas dos historias, como César se levantó al poder y, sorry, the first story, say it again. when Hitler became chancellor, Cuando Hitler se convierte en canciller, or when Julius Caesar became Pontifex Maximus, o cuando Julio César se convierte en el pontífice máximo, both times it was conservatives failing as gatekeepers. en ambas historias fueron conservadores que fallaron en su función de controlar o proteger la democracia. And so when we come to our Sunday law and we line those things up,
llegando entonces a nuestra ley dominical y alienando a esas historias, My suggestion is that this Sunday law waymark has the same properties as this and this. sugiero que esta ley dominical tiene las mismas propiedades que aquella y esta. And so in July of 2024, Entonces, en julio de 2024, when the conservative establishment specifically cuando específicamente el establecimiento de los conservadores decide to use Trump to get power, decidieron usar Trump para obtener poder, they effectively hand the keys over to a dictator. de hecho, ellos entregan las llaves a un dictador. Over here, we spoke about this failed coup that led up to 1933. El año pasado, año atrás, hemos hablado de esta... no, año pasado. Aquí habíamos hablado de este intento de derrocar el gobierno fallado, A el golpe few de Estado fallado. a few days after the January 6 riots in 2021, Poco después de los incidentes del 6 de enero, I don't have the article to hand. no tengo el artículo ahora en la mano. Los Perfecto. disturbios de enero, sí. I do, actually. De hecho, creo que lo tengo. It was written on January 15 in the Washington Post. En el diario del Washington Post fue escrito el 15 de enero. The author makes a comparison with that revolutionary march that we spoke about. Y el autor compara esos eventos con esa marcha revolucionaria de la que habíamos hablado. And so I'll read it just in a bit, Ahorita lo voy a leer and then I'll let Aldemarco translate it in full. y luego dejo que lo traducen. In November 1923, Hitler, then a young leader of a still fringe nationalist movement in Weimar-era Germany, hatched a plot in Munich to capture the regional Bavarian government. From there, provoke an autocratic transformation of the German state. Ok, en noviembre de 2023, Hitler, en aquel tiempo un entonces joven líder de un movimiento nacionalista, aún marginal en la Alemania de la era de Weimar, evadió un complot en Múnich para capturar el gobierno regional bávaro y a partir de ahí provocar una transformación autocrática del Estado alemán. And that's what we described, that beer hall putsch. Y de eso habíamos hablado, ¿no es cierto? Ese golpe de Estado de la sala de cerveza. The point is, they're making the line upon line with January 6. El punto es que ellos hacen aquí, lo sobreponen con los eventos del 6 de enero. And so my point is what I'm trying to point out is that this is the marker for Panium that leads to the Sunday law. Entonces, mi punto es que esto aquí, el 6 de enero, es el marcador que lidera a la ley dominical. And so if we do that, if we can identify that as the formalization on the line of the 144,000, si puedo usar esto como the demarcation, sorry, somehow. if we can point out that that is I can't remember what I said, sorry.
If we can identify that as Exeter on the line of the 144,000, Si podemos marcar eso como Exeter en la línea de los 144,000, we know that there's an element of time associated with Exeter. sabemos que hay un elemento de tiempo asociado con Exeter. On the line of Acts 27, verse 27, En la línea de Hechos 27, we know that that's where they measure 2520 up until shipwreck. eso es donde ellos toman la medida de 2520 hasta el naufragio. Just as a reminder to those 2012 studies again, 2009, 2012, Solamente para recordar de los estudios de 2009 y 2012, Elder Parminder demonstrates that the 2520 Anciano Pamena demuestra que los 2520 is the 7 times, son los 7 tiempos, which is 7 years, que son 7 años, or 3.5 times, o 3 tiempos y medio, which is 3 years, 6 months. que son 3 años y 6 meses. And so when we look at this history, what is interesting to note is that it's 3 years, 6 months between January 2021 and July 2024. Es interesante observar que son 3 años y medio entre el 6 de enero y el 18 de julio, Essentially, 2021-2024. essentially 3.5 times. Esencialmente 3 tiempos y medio. So that's brought us to the end of this first study. Entonces, con esto llegamos al fin del primer estudio. Does anyone have any questions about this specifically? ¿Alguien tiene una pregunta sobre esto aquí específicamente? If not, we can do a Pregunten, por favor, more. aprovechen. Hi. Okay. So, do you say Just give them a minute. I try to remember the event that you say that's Trato before, de recordar los eventos a que te referías. but there was one special before the last one that you give that called my attention. Había un evento especial antes del último que había estado que llamó mi atención. But maybe while I remember, Matthias can make his question before. Hasta que lo recuerdo, por favor, Matías, avanza, tú tienes una pregunta también. Sí. Hemos escuchado otros oradores que hablan sobre las características de la ley dominical. We heard other speakers speaking about the characteristics of the Sunday law. Quisiera saber tu concepto relacionado con la gráfica del 2520 que estás haciendo. ¿Lo puedes repetir, Matías? ¿Quieres saber su concepto? Sí, su concepto de la ley dominical. Ajá. I would like to know what is your concept of the Sunday law related to the graphic on it, including the 2520 that you made. Relacionado con la gráfica del 2520. O bueno, con los símbolos que tomó del 2520. Yeah. Based on the symbols that you have been using, symbols of the 2520. Sorry, I don't fully understand your question. Is it what are the characteristics of the Sunday law? No entiendo completamente tu pregunta. ¿Estás preguntando cuáles son las características de la ley dominical?
Sí, relacionado con la llave que hizo o con la gráfica de los 1520. Yes, but specifically, yes, in regards or connected to the 2520 graphic. Yes, this one. This one. Okay. So I guess the first one is Napoleon was a dictator. And so here, dictator. Primero, Napoleón era dictador. Y aquí, 2024 también, dictador. The second, externally, is this idea of manifest destiny. Segundo, externamente, manifestación del destino. Is that the USA is now going to seek to manifest its destiny as the greatest nation. Estados Unidos ahora intenta de manifestar su destino como la mayor o la nación más grande. And so the Sunday Law period, Entonces, el periodo de la ley dominical, we see Trump and his rhetoric with Greenland, with Canada, with the rest of the world. ahí vemos a Trump con su retórica sobre Groenlandia, sobre etcétera, con todo el mundo. In 1873, it was a culture war. 1873 era una guerra cultural. That culture war really begins in July when, on Trump's campaign trail, Y esta guerra cultural en realidad comenzó en julio, cuando en la campaña presidencial de Trump, he's going on and on and on about immigrants. él habla y habla sobre el tema de los inmigrantes. 1914, the USA is going to go to war with the world. 1914, Estados Unidos entran en guerra con el mundo. Remember, Daniel 12:1 is the USA taking over the world. Recuerden que Daniel 12:1 es los Estados Unidos controlando todo el mundo. But the agitation starts at the waymark before, which would be the Sunday Law. Pero la agitación ya comienza en el hito anterior, que es la ley dominical. And so when Trump says MAGA, it's about making America great again on the world stage. Cuando Trump dice MAGA, haz América grande otra vez, significa hacerlo a nivel internacional. The Berlin Wall was erected, but symbolically, I'm saying the Berlin Wall fell in 2024. Fue colocada la guerra, el muro de Berlín, pero yo digo simbólicamente cayó en 2024. With regards to the King of the South. En referencia al Rey del Sur. 2009, we have the work of the Tea Party movement. Y 2009 tenemos el trabajo del Partido del Té. And 2024, in terms of what the Republican Party has become today. Y 2024 en respecto a en qué se convirtió el Partido Demócrata hoy. It's a completely different party than it was 30, 40 years ago. Es un partido completamente diferente de lo que era 30, 40 años atrás. And a lot of the work that pushed it in that direction was the protest from the Tea Party movement. Y mucho viene de las protestas provenientes del movimiento del Partido del Té. 2014 with the actual purging of the Republican Party and Crimea being annexed. 2014 fue la verdadera purga del Partido Republicano y la anexión de Crimea. And so at the Sunday Law, we see the fall of the King of the South. Esto luego vemos en la ley dominical la caída del Rey del Sur. And it's not my intention to go into that in detail in terms of what that fall was. No tengo la intención de entrar en detalle en qué consiste, de qué se trata esta caída. But the last one was 2019. And all I wanted to make about that point. Pero el último
Era 2019 y lo único que yo quería destacar aquí is that it falls within Jacob's time of trouble on the line of the Nethinims. es que cae en la línea, en el tiempo de la angustia de Jacob, en la línea de los netineos. So I don't think any of these characteristics are new in terms of what we expect at the Sunday law. No creo que ninguna de esas características son nuevas en respecto a la ley dominical. I think that you can demonstrate that those are the characteristics you expect Pienso que puedes demostrar que son las características que de hecho estás esperando from Daniel or Revelation. de Daniel o Apocalipsis. And so when I go into the histories of conservative parties and their role, Así que si yo hablo de los partidos demócratas y su papel, the point is that this is a story of democracy being undermined. es una historia de la, ¿cómo se llama? De la destrucción de la democracia, Specifically, how we should expect democracy to die in the 21st century. cómo está socavada la democracia, cómo esperamos que se muere la democracia, In the sense that it doesn't actually die. en el sentido que de hecho no muere realmente. It's just a change in the way in which government is going to be run. Simplemente es un cambio de cómo se ve el gobierno. Power is handed over to the king of the north, like with Hitler. El poder se entrega a manos del rey del norte, igual como con Hitler. Hitler doesn't need to cheat or steal an election to get power. Hitler no necesita engañar o robar alguna elección para obtener el poder. Neither did Julius Caesar. Julio César tampoco tenía que hacerlo. And so my point is today, when we look for the Sunday law, we shouldn't be looking for some illegal mechanism to get to there. Entonces, mi punto es que hoy en día no deberíamos mirar o buscar algún mecanismo ilegal para llegar a ese punto. It's because that's what the people want. Es porque es eso lo que el pueblo quiere. I hope that somewhat answered your question. Espero que esto responde a tu pregunta. Sí, solo tenía mis dudas con el tema de el muro de Berlín y el anexo de Crimea, porque yo lo Okay. veía como una- Yes, thank you. My doubts were in regards to the Berlin Wall and the annexation of Crimea, porque yo lo veía como una victoria más del rey del sur. because I understood it as a victory of the King of the South. So I think on other lines we demonstrate that the king of the south loses or falls or dies at the Sunday law. En otra línea, creo que estamos demostrando que el rey del sur muere en la ley dominical. My point in pointing out that the Berlin Wall is erected Pero mi punto al decir que se levanta el muro de Berlín or Crimea is annexed o que Crimea fue anexada is that just like with the 2520, es que igual en los 2520 you can either see the same thing at the beginning that you see at the end, o puedes ver lo mismo al final como ves al inicio or you see the opposite, o ves lo opuesto, where one is a scattering donde uno es una dispersión and one is a gathering. y otro es la reunión. So the opposite of the Berlin Wall being erected would be the Berlin Wall falling. Entonces, lo opuesto a la colocación del muro de Berlín sería la caída de ese muro. Ok.
Gracias. Otra pregunta, perdón. Another question, I'm sorry. Bueno, vi tu video sobre los conservadores y creo que habías puesto Exeter en la ley de Roe, o bueno, la caída de Roe versus Wade, y ahora no sé si me equivoco o has cambiado, digamos, el hito. I saw your presentations on the conservatives, and if I remember well, you placed Exeter in Roe versus Wade. Wade. So O- when we're talking about the different lines that we have, Si hablamos de las diferentes líneas que tenemos, it's important to stick to the line that we're discussing. es importante que permanezcamos en la línea de la cual estamos hablando, Because that will help us with the different waymarks and symbols. porque eso nos ayudaría con los diferentes hitos y símbolos. So on the line of the 144,000, Entonces, en la línea de los 144,000, we have raffia and panium before the Sunday law, tenemos rafia y paño antes de la ley dominical. and 2001 would be Boston, raffia, Concord, panium, Exeter. And 2001 would be, you said? Yeah, and 2001 sería Boston, Concord y Exeter. But then when we look at the line of the Levites, Pero luego, si vamos a la línea de los levitas, we can see that their time of the end is 2001. vemos que su tiempo del fin es 2001. Their Sunday law would line up with raffia, 2019. Su ley dominical se alinea con rafia. Close of probation with panium. Miseria de gracia con paño. And this marker of 273 Y esa marca aquí de 273 is on the line of the Levites, not the line of the 144,000. está en la línea de los levitas, no en la línea de los 144,000. And so on this line, this would be Boston, Concord, Exeter. Entonces, en esta línea, esto aquí serían Boston, Concord y Exeter. And so when I discuss the overturning of Roe v. Wade, Entonces, si yo hablo del derrocamiento de Roe contra Wade, it's in the context of this waymark, in between panium and the Sunday law. estoy hablando en el contexto de este hito aquí, entre ley dominical, Sunday law, and Between the close of probation and the Sunday law. Yeah, between panium and the Sunday law. Ajá, me refiero a este hito entre paño y la ley dominical. I won't go into details of what this is, but does that clear up what I was describing? Sin entrar en detalles de qué se trata esto, ¿eso te ayuda? Sí, pero quería entrar en detalles, pero está bien. Yes, it helps. But I wanted to go into details, but I think it's okay for now. We can go into details a bit later. I just wanted to clarify this is not a waymark on this line. Podemos entrar más en detalle más tarde, pero simplemente quería aclarar que esto no es un hito en esta línea aquí arriba. Okay, so let's close this first presentation and then we'll do the second and then pick up question and answers later. Entonces, vamos a cerrar esa primera parte, vamos a entrar a una pausa y luego podemos continuar y también tener más preguntas y respuestas. So let's close with a word of prayer. Seremos con una oración. Dear God, thank you for the opportunity to study together. Gracias, Dios, por poder estudiar juntos. I pray and ask that you may be with us through the rest of the Sabbath. In Jesus' name, amen.
Pido que sigues estando con nosotros en el resto del sábado. En nombre de Jesús. Amén. Thank you very much for this first hour. So after 50 minutes, we'll get together again. Is this Sorry. good for you? Marco, can I just message you something? Yes. ¿Puedes cerrar, Solange? En la grabación. Ella gives me a moment.